Bien, ¿qué tal, estimados? Tengan una muy buena noche. Vamos a empezar con este webinar. Sería el segundo webinar de este mes, en el cual le hemos denominado Desarrollando Soluciones IoT con ESP8266. Eh, para este día, para esta noche, les tengo preparado justamente un tema bastante interesante con respecto al mundo del desarrollo IoT, que justamente este chip está dentro de este ecosistema y nosotros podemos desarrollar con él soluciones inalámbricas, soluciones de Internet de las Cosas, utilizando todo el ecosistema que ha creado esta empresa Espressif. Bien, entonces empecemos con este webinar. Eh, Todo empezó con, digamos que allá en la época de 2014, cuando generalmente los desarrollos que se hacían a nivel embebido trabajaban con sistemas embebidos que solamente servían para poder controlar cosas localmente, no trabajaban en red. Si tú desarrollabas un sistema para que automatizara cierto proceso, lo que tenía disponible son redes industriales, las tipo PLC. Hay muchos protocolos de redes industriales. Tenía sistemas embebidos. Tú podías comunicar tu proyecto o tu desarrollo mediante algunos módulos inalámbricos. Seguro algunos de ustedes recordarán estos famosos módulos de 433 MHz, que eran justamente unos módulos que nos permitían por unos 2 metros a lo mucho poder comunicar estos hardwares y poder controlarlos. Existían también en la época algunos módulos de tipo Bluetooth que hasta ahora siguen existiendo. Tal es el caso de los módulos Bluetooth HC05, si no me equivoco, en el cual nos permitían conectar también los desarrollos electrónicos por Bluetooth, ¿sí? Digamos que unos 2 metros, 5 metros, de manera más segura. A lo mucho llegábamos a conectar quizás un Shield Ethernet de los que las tarjetas Arduino o los Arduinos tenían, que eran unos Ethernets que se colocaban sobre el Arduino Uno y me permitían conectarlo con cable hacia un punto LAN y poder intercambiar esos datos. Bien, entonces estamos hablando que en esta época básicamente los desarrollos se centraban en hacer este tipo de periféricos, pero hubo una empresa allá por la China que se aventuró a sacar al mercado un producto, un semiconductor, que pudiera realizar tareas de sistemas embebidos, de sistemas con periféricos, como tal cual se trabajan con los sistemas de microcontroladores, pero le agregó conectividad inalámbrica. Pero no estamos hablando de cualquier conectividad inalámbrica, estamos hablando de conectividad que trabaje vía redes Wi-Fi y que además tenga la posibilidad de procesar protocolos de red, como TCP/IP o UDP, que son los protocolos que se utilizan para enviar datos a nivel de red. Entonces, esta empresa con toda esa filosofía, ya que por esas épocas recién se estaba empezando a hablar acerca de los conceptos relacionados a IoT. Estamos hablando que es una época que no existía el Internet de las Cosas tal cual lo conocemos hoy, que es ya básicamente toda una mercadotecnia que te invaden con productos y soluciones que están sacando al mercado. Todavía se hablaba de que en futuro se podían desarrollar sistemas empleando conceptos de Internet de las Cosas y toda la conexión iba a ser mediante este tipo de redes.
se pensaba a futuro acerca de este tipo de redes. Pero ya con el lanzamiento de esta empresa, Espressif, se aventuraron justamente a lanzar este chip, el ESP8266, al mercado con el ridículo precio de $1.55 al mercado. Existían ya en la época muchas soluciones inalámbricas de corto alcance. eh, no llegaban a procesar TCP/IP, pero eran mucho más caras. No eran tan factibles implementarlos ya en proyectos y productos finales. Entonces, eh, lanzaron al mercado este chip, el SP8266, en forma de modulito, y el resto es historia, ¿no? Ya pueden ver todo este ecosistema que se ha formado a partir de poder desarrollar proyectos de IoT de bajo costo, muy fiables y empleando como núcleo principal al SP8266. Entonces, estábamos hablando que era una época donde los sistemas embebidos solamente podían controlarse localmente. Estamos hablando de la época de 2011, ¿no? Entonces, esta empresa Expressive es una empresa de origen chino que se fundó en el 2008, cuyo enfoque fue poder desarrollar productos y soluciones informáticos e inalámbricos para el mercado emergente del Internet de las Cosas. Básicamente ese fue su enfoque principal. Además, esta empresa desarrolla soluciones a IoT, que es un concepto relacionado a lo que es inteligencia artificial con el Internet de las Cosas. Entonces, ahora la empresa se está enfocando en poder sacar estos productos de inteligencia artificial, de computación en el borde, mediante sus chips, su gama de familias, y todo relacionado justamente ya con el ecosistema de interconectividad. Entonces, esta empresa Expressive actualmente es una empresa muy popular, tanto así que a día de hoy Amazon tiene un convenio para que ellos puedan desarrollar hardware para su plataforma y puedan conectarlo hacia la nube. Tal es el caso que hace poco han sacado un SDK en el cual te permite instalar Alexa dentro de los hardwares de los ESP32, que es una familia más avanzada que los ESP8266. Pero ya estamos hablando de se puede decir, esta jerarquía, ¿no? De poder ser proveedores de sus soluciones de hardware y conectarlos a su nube, ¿no? Mediante todo el ecosistema de IoT, código libre y todo lo que involucra lo que es el desarrollo de Internet de las cosas. La filosofía de esta empresa fue la que justamente viene en todo este enrollo del IoT, que es lo que es permitir y habilitar las conectividades inalámbricas de sus productos, optimizando el rendimiento y el tiempo de desarrollo. Ya que hablamos de que en estas épocas, o las épocas anteriores al cual se lanzó, no existían soluciones de IoT como tal, ¿no? De bajo costo, conectividad, que se permitiera interconectar con otros dispositivos. No existía prácticamente eso. Cuando ya recién salió al mercado este hardware, básicamente se habilitó todo un ecosistema actual, que es el que se está manteniendo en tendencia ahora, en el cual los sistemas electrónicos que se desarrollen o los sistemas de control tienen que tener o al menos una conectividad inalámbrica para que puedan ser monitoreados de forma remota o controlados de forma remota, ya sea de una red local o ya sea desde internet. Y esta filosofía la implementó justamente estos chips que lanzó al mercado Expressive. Eh, Su filosofía ahora está centrada también de esta empresa en desarrollar soluciones para IoT, inteligencia artificial del Internet de las Cosas, democratizar la tecnología IoT, para que puedan desarrollar estas soluciones y sobre todo sus productos están enfocados en ser una tecnología segura y rápida para poder desarrollarse con un ecosistema amigable y ecológico, ya que sus productos también están abocados al bajo consumo de energía, que es importante también resaltarlo. Ya que con estos módulos vamos a ver que el consumo que se emplea, a pesar de ser una conectividad Wi-Fi,
es un consumo muy bajo con respecto a otras plataformas que existen. Este es el lema de Expressive: compartir, conectar e innovar. Básicamente sus productos de esta empresa están centrados en estos tres conceptos. Estamos hablando que en 2014, que es la época en la cual se lanzó estos ESP8266, hubo toda una especie de evolución de este mercado de Internet de las Cosas, ya que ante el lanzamiento del ESP8266 hubo un antes y un después, ¿no? Y quizás si ustedes son desarrolladores y han empezado a trabajar con estos hardwares, se habrá dado cuenta de este antes y después, ¿no? Si ustedes son quizás personas que están interesadas en poder desarrollar bajo este ecosistema del SP8266, van a darse cuenta que en la actualidad se están realizando muchas mejoras a su implementación de software, ya que estos se pueden ahora programar con el lenguaje Arduino. Pero antes no era así. Antes, cuando se lanzó este chip, lo que se tenía simplemente era el hardware para poder interconectarlo con otro sistema embebido vía serial con comandos AT. Y esto, eh, en primera instancia, permitía ampliarte la conectividad de tu desarrollo a una red Wi-Fi. Pero ya al formarse todo este ecosistema que Expressive también impulsó, y también con la onda del software libre y el hardware libre, que de la mano con Arduino, y hubieron muchos experimentos de terceros en el cual desarrollaron compiladores y programas para que el módulo se pudiera reprogramar. Entonces se crearon muchos firmwares, muchos SDKs para que se puedan programar con... El primero que se lanzó open source fue Lua, allá en el 2016, 2015. Y básicamente era como un lenguaje basado tipo JavaScript y se tendría que compilar dentro de su entorno. Luego después se vieron otras iniciativas como hacerlo compilar con Python, utilizando el firmware de MicroPython. Es posible programar estos chips con Python. Y también se formó muchos ecosistemas informáticos para poder trabajar con ellos. Y luego ya por último se lanzó esta plataforma y que sea totalmente compatible con el core de Arduino, que es tal cual lo utilizamos ahora, ¿no? Y prácticamente al lanzar este último desarrollo de software relacionado con el hardware del SP, prácticamente se quedó ahí, ¿no? Y todo el mundo ahora empezó a utilizar el core de Arduino para poder trabajarlo con el SP8266. Tal es el caso que ahora pues todo el mundo quiere comprarse sí o sí una nueva MSU, ya que son de bajo costo, y empezará a trabajar y prototipar, porque prácticamente lo que tú hacías en un Arduino Uno lo puedes hacer en un ESP8266, además de que te permita tener conectividad inalámbrica, ¿no? Este es un plus adicional. Estamos hablando que este chip hace poco nomás se lanzó, en 2014, hoy estamos en 2020, son prácticamente 6 años, pero luego la empresa tuvo también otros lanzamientos interesantes, que es eh, para poder destacarlo. En 2014 lanzó el chip, eso es interesante. Luego, en 2016, ellos sacaron su chip Expressive SP32, que es una familia ya más robusta. Bueno, tiene más periféricos y actualmente es el buque insignia de la empresa Expressive. Eh, y lo último, pues que ya hizo todo el convenio para que pueda trabajarse con el entorno de Amazon y pueda ser trabajado directamente con su nube, ¿no? Tal es el caso que ahora se puede emplear justamente ya como un hardware eh, de Alexa dentro del del SP32, ¿no? Que es una familia más alta que el SP8266. Pero todo comenzó con esto, todo comenzó con el SP8266. Si ustedes quieren quizás visitar la página de Expressive, que es el fabricante del semiconductor,
Pueden dirigirse y explorar alguna de sus soluciones, ya que en su página va a encontrar toda la documentación de sus productos. Ellos ya tienen documentación total de lo que es el hardware SP8266, SP32, tienen documentación de sus kits de desarrollo, además que están sacando soluciones para lo que es inteligencia artificial dentro de su ecosistema de hardware, ya que les estaba comentando que ellos están enfocados ahora en lo que es el AIoT. Eh, Además tienen un ecosistema. Bueno, eso es todo lo que ustedes pueden ver de sus productos. Está el SP8266, el SP32. Bueno, parece que había un problema con el audio. Les estaba comentando que Expressive ya tiene todo un ecosistema también para poder estudiar y desarrollar bajo su plataforma, que es los chips del SP8266 y el SP32. Entonces ustedes pueden buscar aquí libros, tienen cursos, hay proyectos, hay documentación, hay libros que les va a ayudar para que ustedes también puedan trabajar con el ecosistema de su propio SDK, con su propio entorno de desarrollo, y también puedan trabajar con los libros que ellos tienen, eh, y empezar a trabajar y hacer desarrollos con lo que es Expressive. Bien, entonces hablemos sobre el SP8266, que es el chip que actualmente se emplea para poder hacer prototipos IoT, eh, y poder conectar nuestros proyectos electrónicos hacia Internet, que es lo que se emplea todo, o lo que se emplea todo para el ecosistema de desarrollo de Internet de las cosas. El SP8266 es un SoC. ¿Qué quiere decir eso? Es un System on Chip. Esto quiere decir que dentro del chip SP8266 existe un periférico para microcontroladores, existe periféricos para la parte de radiofrecuencia y existe periféricos de interconexión. ¿Ok? Entonces, eh, ustedes pueden empezar a desplegar este tipo de soluciones, ya que la serie ESP8266 están pensados para trabajar ya directamente con protocolos de TCP/IP. Entonces, el SP8266 es un SoC, System on Chip. De manera general, pues se le puede tratar como un microcontrolador, ya que es reprogramable y tiene periféricos, puede hacer cálculo, eh, y emplearlo para propósito general, ¿no? Como es el tema de automatización, de control, de comunicaciones, etc. Este chip, el SP8266, fue creado para que justamente pudiera suplir este naciente mercado del Internet de las Cosas. Tiene un diseño altamente integrado, tiene un rendimiento también muy interesante, ya que estos chips son o incluyen un procesador de 32 bits, comparable con un ARM. Eh, Pueden funcionar a 80 MHz y llegan inclusive a trabajar hasta los 160 MHz de rendimiento. Eh, Se puede utilizar para poder justamente desarrollar prototipos de IoT de bajo costo, ya que su precio es muy barato, comparando con otras soluciones en el mercado. Y ustedes van a poder encontrarlo en forma de este encapsulado. Este en realidad es el chip, el SP8266. Es una miniatura del chip en realidad, pero integra bastantes funcionalidades. Pero generalmente lo que se hace con este chip es insertarlo dentro de estas tarjetas o de estos módulos, que fabricantes como en el caso de iTinker lo que hacen es ensamblarlos en tarjetas, diseñar las antenas y además le colocan
un, un chip que es una memoria flash que sirve para también para poder almacenar el programa, los sketches, almacenamiento interno en general. Y el resto es circuitería de apoyo. Condensadores de acoplo, osciladores, también tienen LEDs, resistencias, bueno, que es prácticamente la electrónica es minimalista. Estos chips trabajan con lo que es el protocolo IEEE 802.11, Wi-Fi en general. Estamos hablando que este protocolo de red inalámbrica para lo que son redes locales o LAN tuvo también una serie de evoluciones a lo largo de su tiempo. Trabaja con la versión B, luego trabajó con la G y actualmente trabajamos en la mayoría de veces con la versión N, que puede trabajar hasta 300 megabytes por segundo. El chip SP8266 es compatible con los tres, pero puede trabajar como máximo con una tasa de transmisión de 54 megabytes por segundo. Cosa que también es bastante para hacer para un chip dedicado para Internet de las cosas, donde no se requiere gran cantidad de información. La ventaja que tiene esto de trabajar con una red estándar es que esta red trabaja en una frecuencia que se denomina frecuencia ISM. Y esta frecuencia ISM es libre, no se paga ninguna licencia a lo largo de todo el mundo. Es decir, la mayoría de países en el mundo, por no decir todos, trabajan ya de forma estándar con esta frecuencia que es 2.4 GHz, que es una banda ISM. Esto puede trabajar a una potencia de 250 milivatios, típicamente, eh, que es con lo que pueden transmitir. Generalmente esto también está normado en algunos países, en varios países, que no se permite trabajar por encima de estas potencias. Se pueden crear redes LAN de 100 metros de alcance típicamente. No necesariamente esta es una red dedicada para poder conectar a largas distancias como actualmente existen otros protocolos que son los denominados Low Power Wide Area Network, sino que es para un entorno más cerrado, más para oficina, más doméstico, que típicamente pueden trabajar a 100 metros. Pero podrías extender también este tipo de redes mediante lo que se llaman o se denominan extensores Wi-Fi o también los llamados repetidores Wi-Fi, ¿no? Que tú los colocas en tu casa y te puede extender la señal hasta el segundo piso, ¿no? Hay actualmente también muchas empresas que desarrollan soluciones sobre conectividad inalámbrica, ¿no? Pero estamos diciendo que estos chips trabajan ya justamente con toda esta compatibilidad, ¿no? Entonces, si existen soluciones Wi-Fi que se extiendan a mayores distancias o te optimicen la red, genial, porque estos chips se van a adaptar a eso, ya que trabajan con ese mismo estándar. Y sobre todo que al trabajar con este estándar Wi-Fi, estos chips están altamente masificados. Entonces, su barrera de entrada al mercado es muy pequeña, en realidad, porque está altamente masificado. Cosa que no ocurre actualmente con otros protocolos, ¿no? Como LoRaWAN o Sigfox o Narrowband IoT, ¿no? Que todavía no están del todo masificados, sino que recién están en proceso de implementarse. ¿Qué es lo que vamos a encontrar internamente en el chip? Internamente en el chip vamos a encontrar todo este sistema que estamos diciendo que es un SOC. Como al ser un SOC, pues tiene todo integrado, tiene muchas partes integradas dentro del chip. Y esto nos va a ayudar a justamente eh, trabajar ya con todos los periféricos que componen al sistema. Entonces, ¿qué vamos a poder encontrar dentro del chip? Vamos a encontrar una unidad de banda base, que es el que va a generar lo que es la radiofrecuencia a 2.4 GHz. Hablamos que este chip trabaja. Eh, Va a trabajar con una CPU, que es un CPU de 32 bits. Estamos hablando que es una arquitectura comparable con un ARM. Los ARM son de 32 bits. Eh,
y que además tienen unidades para poder procesar información, como es el caso de lo que es el procesamiento de TCP/IP, ya que esto va a trabajar con protocolos de red. Está pensado para que trabaje con protocolos de red y pueda comunicarse también con periféricos de sistemas embebidos estándar, como es el caso de lo que es el UART, el GPIOS, para poder encender o apagar cosas, como entradas o como salidas, el protocolo I2C, que es un protocolo también bastante estandarizado, I2S, SDIO, PWM, ADC y SPI, que es el canal con el cual se comunica con quién, con la memoria flash. Entonces, ya de por sí, las prestaciones que tiene este hardware son ya más que suficientes para poder desarrollar algo interesante. Entonces, este chip necesariamente tiene que trabajar con una memoria flash externa. ¿Ok? Entonces, por eso que ustedes han visto en las diapositivas anteriores que ese módulo va de la mano con una memoria flash. Que generalmente esta memoria flash eh, está bordeando los 2 megabytes a 4 megabytes de almacenamiento, ¿no? Si lo comparamos quizás con un Arduino Uno, un Arduino Mega de los más populares, estamos hablando que estos Arduino pues pueden trabajar con 8 MHz, perdón, 16 MHz de velocidad. eh, Tienen memoria RAM en el orden de los kilobytes. Esto tiene memoria flash en el orden de los megabytes. Y obviamente nos va a poder ayudar esto a que podamos desarrollar programas mucho más complejos sin tener que depender de la capacidad de la memoria, ya que ya con 2 megabytes es más que suficiente para poder desarrollar código ya muy extenso. Bien, entonces, aparte de estos periféricos estándares de microcontroladores, tenemos unidades para lo que es el control del oscilador, unidades PMU, y todo esto ya pues se va a la parte de radiofrecuencia, en el cual ya se procesa toda la señal inalámbrica, tanto de emisión como de recepción. Todo esto trabaja a 2.4 GHz. Bien, el semiconductor tiene, o el chip, tiene estos pines, que son los pines para poder ya interconectarlo con los periféricos y con la electrónica de apoyo, en el cual se le va a colocar los osciladores, las resistencias pull-up y bueno, la salida para lo que es las antenas. ¿Ok? Este es solamente el chip. El chip solamente es ESP8266. Bien, pero en el mercado, como les estaba comentando, existen diversas plataformas en el cual utilizan al chip ESP8266 para darle diversas prestaciones. Bien, entonces vamos a ver que primero tenemos en primera instancia al SOC, un poco para diferenciar esto de que es una no MCU, que es un SP, que es un SP12, ya que bastante confusión acerca de eso. Primero tenemos al microcontrolador, ¿no? Que es el sistema que puede hacer cómputo básico para poder desarrollar ciertas tareas y actuar sobre algún medio físico. Luego tenemos al SOC, que puede incluir muchos sistemas, tal es el caso de la SP8266, que es un SOC. Luego tenemos al módulo. Los módulos ya hacen uso de los microcontroladores, les agregan lo que es la electrónica para que puedan funcionar. Inclusive les agregan antenas y todo lo que se requiera. Esto con el fin para que se puedan conectar a otras placas o soldar en otras placas y puedan funcionar bien. O también soldarlos y tenerlos listos para trabajar dentro de kits de desarrollo. ¿Ok?
Un poco para también desviar estos temas de las confusiones de lo que es un ESP12 y un ESP8266. Entonces, ustedes van a ver en el mercado, ya cuando quieran aventurarse a saber un poco más de los ESP8266, que existen módulos que fueron diseñados en sí por la empresa iTinker. Que esta empresa eh, es el que dio vida justamente al SP01, al SP02, al SP12, que son módulos basados en el SP8266. Bien, pero aparte esta empresa iTinker también fabrica otros módulos basados en otros chips, como es el caso de módulos para LoRa. También desarrolla módulos para ESP32 y para GPRS. ¿Ok? Pero esta empresa justamente hizo popular también a lo que son los ESP8266 con sus encapsulados ESP12, el ESP07 y el ESP01, ¿no? Que fue la primera versión que se lanzó para el mercado. Ustedes van a encontrar en el mercado una gran variedad de módulos justamente ya para trabajar con los chips ESP8266, que son los chips que podemos ya soldarlos en placas, o los módulos, estos módulos ya los podemos soldar en placas electrónicas, solamente lo que hacemos es alimentarlo con los 3.3 voltios con el cual trabaja y van a empezar a arrancar sin problemas. Entonces, la SP01 fue un módulo fabricado por iTinker, en el cual incluía al SP8266, incluye la memoria flash, una antena en la PCB, una antena que se llama o se denominan antenas patch, y bueno, algunos pines para comunicarlos vía UART, que fue justamente en el cual se lanzaron estos módulos al mercado. Luego ya fueron evolucionando con las versiones 02, la 03, la 04, la 05, la SP06. La SP07 también es una versión interesante porque esta versión te permite conectar una antena externa que podría ser de mayor ganancia. Además que trae una antena interna de tipo cerámica que también te va a permitir conectarte a redes Wi-Fi sin depender de antenas externas, ¿no? Luego aparecieron la SP8, la SP9, la SP10, la 11, la 12 ya es la que viene en los kits de desarrollo. Tal es el caso de los kits de desarrollo no de MSU o los kits de desarrollo Wemos y entre otros kits de desarrollo que ya venden todo listo para que se puedan desarrollar prototipos. Inclusive la última versión que han sacado, la última actualización de la SP12 fue la SP12F, no está incluido aquí, en el cual la antena lo mejoraron, empleando una antena de mejores características y de mejor rendimiento. Bien, entonces, si ustedes quieren empezar a arrancar una ESP12 o una ESP8266, básicamente lo que ustedes necesitan es tener conectado estos pines que les voy a enumerar para qué son cada uno de estos pines. El primer pin es el reset, que es un reset físico. Es como un master clear si es que han trabajado con microcontroladores PIC o ARM. Obviamente si se le manda un estado lógico 0, el chip va a entrar en reinicio. Luego se tiene al pin ADC. En el caso del ADC, los ESP8266 solamente traen un ADC de fábrica. Solamente tiene uno. No hay más. Que máximo puede leer hasta 1 voltio. Pero con un arreglo de resistencias en modo divisor de tensión, podrían extenderlo para que pueda leer mucho más. Luego se tiene un pin que es CHPD, que es un pin para poder habilitar o deshabilitar el módulo. Entonces, si ustedes le dan un estado bajo, pues el módulo va a estar en un modo suspensión, se podría decir. Entonces, necesariamente se le tiene que conectar también a una resistencia pull-up para que este pueda funcionar.
Luego se tienen estos pines, el GPIO 5, el GPIO 2, el GPIO 02, 0, perdón, 0 y el GPIO 15, que son pines que se utilizan para poder entrar en diferentes modos de arranques del SP8266. El SP8266 solamente, bueno, los SP8266 en realidad vienen ya con un sistema operativo precargado. No es un sistema operativo como sofisticado, como gráfico, no, sino a esto se le denominan RTOS o sistemas operativos en tiempo real, que son sistemas que lo que hacen es inicializar los periféricos básicos del microcontrolador, funcionan como un sistema operativo y están a la espera de que se le pueda mandar órdenes. Entonces, sobre esto, ustedes pueden hacer código y desarrollar scripts o sketch que puedan ya manejar a los periféricos del microcontrolador. Entonces, por eso que ustedes van a ver en el mercado que existen muchos firmwares, tanto de terceros como firmwares de pago, como firmware libre. En el caso ustedes pueden trabajar con MicroPython, pueden trabajar con Lua, pueden trabajar con Arduino, pueden trabajar con este SDK de Amazon que es para unirlo, no me acuerdo su nombre, ya, Mongoose, que pueden trabajar con JavaScript directamente ya y enlazarlo con Amazon, con el core de IoT. Entonces, ustedes pueden cargar estos firmwares compilados, estos binarios al chip y van a tener esas características para que puedan procesar ese tipo de códigos. ¿Ok? Pero lo que se emplea actualmente es trabajar primero con Arduino, ¿no? Porque Arduino te da esa facilidad de poder desarrollar prototipos bastante rápidos y también te ayudan a poder entender cómo es el ecosistema de trabajo, cómo trabaja el chip internamente. Y una vez que tú agarras ya experiencia con estos chips, pues puedes migrar a entornos profesionales, utilizando inclusive su propio SDK que te ofrece la misma compañía, cosa que es lo recomendable, ¿no? Cuando ya se quieren lanzar productos o proyectos que tengan mayores características en cuanto a fiabilidad, ¿no? Pero en general, pues con trabajar con Arduino o inclusive con MicroPython, pues es suficiente para empezar a desarrollar ya algo bastante interesante con estos chips. Entonces, estos modos de arranque justamente me van a permitir, colocando los diversos GPIOs en algún estado, para entrar en modo flash. El modo flash es básicamente para cargarle un nuevo firmware, así como tú flasheas tu celular y le cargas un nuevo sistema operativo. Básicamente sería algo similar. Tú le vas a flashear, le vas a cargar el binario y el firmware, el SP8266 lo va a almacenar en la memoria flash y va a ejecutar esas tareas acordes a ese firmware. Cuando ustedes quieren grabar código o scripts o sketch dentro del SP8266, generalmente se emplea ya el modo UART, en el cual el sketch lo mandan vía comunicación serial, utilizando quizás algún conversor USB a serial o otro sistema que te converta a señal UART TTL. ¿Ok? Entonces, con estos pines se arrancan y pueden empezar también a trabajar con el chip directamente. Estos son los pinouts ya del encapsulado del módulo SP12. Como pueden ver, pues tiene comunicación SPI, tiene también digitales, un analógico, comunicación serial, comunicación I2C, y algunos pines también digitales y alguna comunicación serial de otros puertos, por hardware en este caso. Bien, entonces las características que tiene el chip ya como parte técnica, estamos hablando que este chip ESP8266 trabaja con una arquitectura de 32 bits, pero que trae una CPU de la empresa Tensilica, denominada Extensa, de código LX106. ¿Ok? Eh,
que va a correr a 80 MHz como frecuencia base, pero ustedes podrían hacerlo funcionar hasta los 160 MHz. Que también va de la mano con el consumo, ¿no? A más consumo a más frecuencia de funcionamiento, más consumo de energía. Ya tiene 64 kilobytes de memoria RAM y 996 kilobytes de RAM para datos. Trabaja con el estándar IEEE 802.11 BGN para Wi-Fi. Como máximo puede transmitir hasta 54 megabytes por segundo. Tiene 16 GPIOs de propósito general, comunicación UART, SPI I2C. Un UART ya está dedicado para usarse para programación del chip y un convertidor analógico a digital de 10 bits. Pero en el módulo hasta máximo puede leer 1 voltio, o sea, desde 0 hasta 1 voltio, ¿no? Externamente, si quieren hacerlo leer hasta 5 voltios o 3.3 voltios, tendrían que colocarle un arreglo de resistencias en modo divisor de tensión. Bien, entonces, ya conociendo las características de funcionamiento del ESP8266, podemos ya saber cómo es el modo de funcionamiento ya a modo de trabajo inalámbrico a nivel de red. Bien, en estos modos, el ESP8266 va a trabajar tanto como estación o como punto de acceso Wi-Fi. Tiene estos dos modos de trabajo. Entonces, generalmente cuando el SCP-8266 es empleado para poder captar datos de sensores y enviarlos a la nube, generalmente trabaja como estación y cliente, ¿no? Que se va a conectar hacia un servidor externo. Pero ya, si ustedes quieren utilizarlo para que pueda dar una red Wi-Fi y crear todo una red LAN con él, pueden emplear el modo Access Point, en el cual pueden también crear un servidor web en el SP y pueden crear también una página web dentro del SP8266, un servidor Wi-Fi. Entonces, esto ya va más relacionado a la parte de redes, a la parte de lo que es trabajar con los protocolos de comunicación, que existen varios protocolos empleados, como es el caso de MQTT, HTTP o WebSockets, que lo soporta el SP8266. Y además, si ustedes quieren darle una capa de seguridad, estos chips, mediante librerías de software, se pueden implementar lo que es el cifrado de datos. Entonces, con el cifrado de datos, ustedes pueden emplear protocolos como MQTT-S, HTTPS o WebSockets S, ¿no? El S se denomina o se emplea para denominar SSL, ¿no? Contenido cifrado. Y esto le da una capa de seguridad mayor. Bien, entonces en los modos de funcionamiento de este hardware del SP8266, primero tenemos como estación, ¿no? Si vemos en el gráfico, básicamente lo que hace estos chips o estos módulos es conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y en el punto de acceso Wi-Fi lo que van a hacer es conectarse hacia primero la red Wi-Fi y poder conectarse ya sea a un servidor que esté en la red local o un servidor que esté... parece que se está oyendo el audio. Sí, parece que el audio y el video se han muerto. Ya, ahora sí. Les está explicando que en el modo cliente más estación, el dispositivo se va a conectar hacia algún servidor en la nube, que podría ser un servidor en Nginx o un servidor Node.js o algún servicio en la nube, o también denominados Endpoint HTTP, en el cual el dispositivo pudiera establecer una comunicación TCP/IP con el servidor y mandarle tramas de datos. Eso también, o esta arquitectura también se puede emplear eh, mediante una estación también, ¿no? Una estación local. Entonces, tanto para redes locales va a servir este tipo de arquitecturas como
Si es que el punto de acceso Wi-Fi tiene internet, va a salir hacia internet. Bien, entonces, en el otro modo de funcionamiento de estos módulos y este hardware en general, es como punto de acceso. En el modo punto de acceso, lo que hace es generar una red Wi-Fi y sobre él van a poder conectarse los diversos periféricos o, bueno, los diversos dispositivos. Además de que él va a poder crear un servidor DHCP. Los servidores DHCP son empleados para poder entregar direcciones IP hacia los clientes que se conecten. Obviamente que en este modo de trabajo de los ESP8266 no va a tener salida a internet porque no tiene una interfaz, no estaría trabajando como router porque no tendría una interfaz Ethernet. Pero les doy una noticia. Existen también firmwares así en la comunidad en el cual ustedes pueden instalarles este firmware que se llama Wi-Fi Repeater y utilizar al SP8266 como un extensor Wi-Fi o un repetidor Wi-Fi. Entonces, en este modo, pues obviamente que él va a estar conectándose a una red Wi-Fi y también repitiendo esta señal por otro lado. Además que, bueno, existen también proyectos que te hacen utilizar el SP8266 como si fuera una red mesh, como el cual se emplean, por ejemplo, en las redes tipo Zigbee, ¿no? En el cual pues todos enrutan la información. Ya, lo mismo ha sacado Expressive, un protocolo propietario para trabajar sobre sus módulos, empleando a los dispositivos SP8266 como redes mesh. Y se pueden enrutar entre cantidades de nodos por todo el camino. Bien, entonces, en este modo Access Point básicamente se emplea para poder establecer redes locales en el cual se podría tener ya en el siguiente modo de funcionamiento un modo Access Point más servidor. En este modo Access Point o servidor, aparte de que el dispositivo va a crear una red Wi-Fi con un servidor DHCP que entrega direcciones IP, las direcciones IP están generalmente en el rango de la dirección IP 192.168.4.1 cuando trabaja en este modo de Access Point. Y si ustedes quieren agregarle la parte de servidor, ustedes pueden emplear al ESP8266 como un servidor HTTP, un servidor MQTT o un servidor WebSocket u otro protocolo que trabaje bajo TCP/IP, ya que son protocolos de red. Bien, entonces, con este modo, generalmente a los módulos ESP8266 me puede ayudar para poder crear un pequeño portal cautivo, un hotspot, en el cual podría emplearlo para poder configurar algunos parámetros. Como por ejemplo, parámetros, por ejemplo, de que se vuelva a conectar a una red Wi-Fi, que se conecte a un servidor y ya no tenga que estar reprogramando al módulo. Además, existen librerías, si están trabajando con el ecosistema de Arduino, existen librerías que van a poder conectarse, crear un servidor HTTP, como es el caso de la librería Wi-Fi Repeater, que es una librería libre que pueden buscarlo también en GitHub. Se llama así Wi-Fi, perdón, me estoy equivocando, se llama Wi-Fi Manager. Wi-Fi Manager es una librería que te va a poder ayudar a crear un servidor HTTP, un hotspot, y este servidor te va a ayudar a que tú puedas introducirle datos al módulo y los pueda almacenar en su memoria flash y se mantengan almacenados. Como por ejemplo los datos de autenticación a una red Wi-Fi y los datos de accesos quizás a un servidor externo. Muy recomendable esa librería. Bien, entonces entramos ya a la parte de los kits de desarrollo. Como les había comentado,
El kit de desarrollo son tarjetas electrónicas empleadas para poder desarrollar prototipos y validar proyectos de manera rápida, sin complicaciones. Para eso están creadas las tarjetas de desarrollo. Pero también se pueden emplear ya también quizás para algunos proyectos ya de forma final, ¿no? Empleándolos como hardware dedicado. No hay ningún problema. Entonces, estos kits de desarrollo emplean a los módulos SP12 en el caso de la Node MCU, que es de los más populares que se van a encontrar en el mercado. Emplea a los módulos SP12, SP12F y SP12E, ¿no? Que son las versiones que ya vienen con antenas de mayor ganancia. Estos kits de desarrollo son de bajo costo, están aproximadamente costando aquí en Lima aproximadamente unos 30 soles, 25 soles, dependiendo de dónde se esté comprando, ¿no? En internet o en tiendas como Amazon o AliExpress lo pueden encontrar a unos 3 dólares y medio como máximo. Son muy baratos en verdad. Obviamente que si lo traen del extranjero hay que pagar envío, ¿no? Entonces ya los costos se incrementan. Pero son uno de los kits más estables en la actualidad. Tiene bastante soporte. eh, y ustedes pueden empezar ya a trabajar fácilmente estos kits y enlazarlos con diversos entornos de desarrollo de programación, ya que incluyen un conector USB. Y esto ya te va a permitir cargar directamente el código al módulo sin tener que hacer nada de la parte electrónica, ¿no? Que les había comentado en la parte anterior. Directamente se le carga el código, es como un Arduino en realidad. O sea, los Arduinos simplemente le cargas el código y se quedan funcionando con eso. Prácticamente sería como un Arduino más, pero ya traen lo que es la conectividad Wi-Fi. ¿Ok? Entonces la 9MCU es uno muy recomendable para empezar a trabajar. Estos traen un modo para poder reflashearlo, es decir, para que puedan cargarle no solamente el firmware de Arduino y pueda trabajar, sino otros firmwares de terceros, utilizando el botón flash. Y bueno, un botón de reset para que se pueda resetear el módulo si es que lo requiere. Bien, entonces, ¿dónde lo pueden encontrar estos kits? Pues lo pueden encontrar en varias tiendas de electrónicos. Eh, es muy fácil encontrar este kit de desarrollo y, como les comento, pues es prácticamente como un Arduino. ¿Ok? No tiene la misma cantidad de pines que el Arduino tiene más pines, pero esto lo puede suplir con la capacidad de procesamiento, ya que habíamos dicho que el SP8266 trabaja con una arquitectura de 32 bits y puede operar a 80 MHz. Entonces el rendimiento en cuanto a procesamiento es más que suficiente. Existen algunas versiones y variaciones de estos kits de desarrollo no de MCU, en el cual pues la primera versión que se lanzó al mercado fue la versión no de MCU 0.9, la versión 1, que esta versión fue lanzada con el firmware de Lua, en el cual te permitía emplear este lenguaje que se llama también Lua y poder reprogramar estos chips y utilizarlo como un microcontrolador de propósito general. Y este proyecto de Lua abrió justamente ya todo este ecosistema de trabajo con la SP8266 y se pueda trabajar y programar también con Arduino. Luego ya salió la versión más madura, que es la 1.0, que es la versión la de color negro, que esta también se podía programar ya directamente con Arduino. Ya se introdujo el parche para que se pudiera compilar desde Arduino hacia el módulo. Eh, Generalmente la empresa que las fabrica se llama Amica. El kit de desarrollo lo fabrica Amica. Y luego sacaron ya versiones clones, como es el caso de la Node MCU Lolin, que es un poco más grande que la tarjeta Node MCU original, la 1.0. Pero en este caso, lo que hacía es introducir un chip ya de más bajo costo, que es el CH340. Estos son conversores USB a serial.
Estamos hablando de estos chips. Son conversores USB a serial. Este es de más bajo costo comparado con este que viene en la 9MSU original, que es un CP2102. Y obviamente que este es un tamaño más reducido y fácilmente puede ingresar en una protoboard. En cambio, el de aquí es prácticamente ocupa todos los pines de una protoboard. Bien, entonces lo que van a encontrar actualmente para estos kits van a ser estas dos versiones. Tanto la 9MSU Amica como la 9MSU Loli. Y que también son fácilmente de encontrar en el mercado. Bueno, y los pinouts de estos dev kits va también relacionado con los pinouts de la SP12, del módulo SP12, que bueno, pueden operar con 5 voltios, son programables con Arduino y tienen los pines que también están numerados por los GPIOs del SP8266, o también se pueden utilizar sus propios GPIOs denominados D0, D1, D2 utilizando Arduino. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. Por ejemplo, estos módulos ESP12 vienen con un LED integrado que me va a permitir conectarlo hacia lo que es las redes de tipo, bueno, conectado para que me va a permitir conectarlo a un LED que está conectado directamente con el GPIO número 2. O sea, aquí. GPIO 2. Si tú quieres encender ese LED, es como un clásico programa de Arduino, ¿no? Que tú quieres encender el LED y declaras digital high, ¿no? High, low. Entonces tú puedes colocar directamente el GPIO de la NodeMSU, perdón, de la SP8266, tal cual está en su hoja de datos o datasheet, o directamente colocar el pin que te dice la placa, ¿no? D4. Y va a funcionar, no hay problema. Ya hay compatibilidad. Aparte que, bueno, tú puedes enchufarle directamente a este kit con un cable USB o alguna fuente USB que va a darle la energía también al módulo. Tiene pines que te van a permitir conectar a una memoria flash externa, aunque ya también estos pines están conectados directamente a la flash interna o al chip Wi-Fi, a la memoria flash que está dentro de la SP8266. Estos pines están lo que mismos están conectados al chip del SP8266. Aunque también tiene otros pines dedicados para comunicación SPI. Y bueno, algunos que otros GPIos. No digamos que tiene muchos, pero lo básico para poder encender o apagar algunos relays. Bien, entonces, si ustedes quieren buscar más información acerca de estos kits de desarrollo y sobre el core de SP8266 para que se pueda programar con Arduino, pueden ingresar a este link o pueden copiarlo o tomarle un screenshot, porque aquí ustedes van a encontrar toda la documentación relacionada a la NodeMSU y al SP8266 para que se pueda programar con Arduino. Entonces, ustedes al tener esta posibilidad de programar estos módulos con Arduino, pues se les abre una gran cantidad de posibilidades, ya que Arduino tiene bastante soporte para librerías de sensores y actuadores. Y es más, actualmente cualquier empresa que saca algún módulo electrónico o de sensor, automáticamente también saca una librería para que pueda compilarse con Arduino. Entonces, también podemos decir que Arduino en la actualidad se ha vuelto como una especie de estándar. Entonces, eh, ya que la SP8266 se puede compilar con Arduino, ustedes pueden ingresar directamente eh, a esta documentación que les va a dar todos los detalles de funcionamiento interno del módulo SP8266. Todo está aquí. O sea, no van a tener que buscar libros o algo externo para que puedan entender cómo trabaja este SP con el core de Arduino. Bueno, el procedimiento de instalación. Lo que tienen que hacer es dirigirse a preferencias del Arduino. Luego se tienen que dirigir a la parte de gestor de URLs adicionales. Y aquí hay que pegar un link que se enlaza con el repositorio de SP8266 para Arduino, que está aquí. ¿Ok? Es un repositorio que está alojado en el servidor de Arduino.
para que se puedan bajar esas tarjetas y puedan compilarse con el Arduino. Ustedes cuando instalan Arduino no les viene por defecto instalado la nueva MSU para que pueda trabajar. ¿Ok? No les viene instalado. Ustedes tienen que agregarle este link, agregarlo en preferencias y recién van a poder hacerlo funcionar. Bien, una vez que ustedes instalan estas tarjetas, o bueno, guardan el link, tienen que dirigirse a lo que es el gestor de las placas y el gestor de tarjetas van a recién empezar a buscar o se les va a habilitar la posibilidad de poder conectar el SP o descargar la tarjeta ESP8266 para Arduino. Bien, entonces, una vez que ya tienen instalado la tarjeta ESP8266 para Arduino, ustedes ya van a poder compilar las tarjetas, tanto los kits de desarrollo como los módulos en general, dentro del core de Arduino. Y pueden ver, ¿no?, que pueden programar un módulo genérico, un módulo SP8265 que es parecido a un 8266 y los kits de desarrollo, tanto la Node MSU como otras que hay en el mercado, basados en los módulos ESP12 o utilizando directamente el chip ESP8266. Y bueno, pueden empezar ya una vez instalado la tarjeta en Arduino, empezar a prototipar, ¿no? Que esa es la idea, empezar a trabajar, desarrollar algunos sketches. Si es que ustedes tienen problemas para empezar a trabajar con los módulos o estas placas, hay muchos tutoriales en internet que les van a enseñar a cómo crear un código que se conecte a la red Wi-Fi, que se conecte a una plataforma de IoT y pueda empezar a enviar datos. Y también controlar quizás LEDs o algunos periféricos y estos se puedan enviar hacia la nube. En realidad, como les comentaba al inicio de este webinar, a partir del lanzamiento de la tarjeta ESP8266, de los módulos, se ha creado todo un ecosistema. Y es un ecosistema bastante grande, tanto así que está a la par del ecosistema que se creó en su época para Arduino. Y van a encontrar mucha documentación para empezar a trabajar con estas tarjetas. Alternativamente a estas tarjetas, las Node MSU, existen otras tarjetas también muy interesantes que también son de bajo consumo de energía. Son de la empresa que se llama Wemos, que también es una empresa que desarrolla kits de desarrollo y los integra ya directamente en estos kits que ustedes ven en la presentación. Y estos kits tienen la característica de ser de más bajo consumo de energía que las que vienen en las tarjetas Node MSU. Si comparamos técnicamente una Node MSU con una Wemos, podemos decir que la Node MSU es más robusta. Pero el módulo Wemos es de más bajo consumo de energía. Obviamente que no está pensado para conectarse a fuentes externas, sino trabajar con baterías, básicamente. Entonces, pueden encontrar estos formatos. Este es el clásico Wemos. Tiene los mismos pines de la SP8266. Tiene reset, lo pueden conectar también a serial y se puede cargar como un Arduino. Es muy pequeño. También existen estas versiones que directamente Wemos las ensambla directamente el chip ESP8266, crea la antena directamente en el hardware, en la tarjeta, tiene memoria flash, obviamente. O también estas versiones más actualizadas, que es la Wemos Pro. Esta versión se llama Wemos Pro. Y esta versión incluye una antena cerámica y también incluye un conector de tipo IPX para que se pueda conectar una antena externa de mayor ganancia si es que se desea. Obviamente con los pines correspondientes para trabajar con el ESP8266. También hay estas tarjetas, bueno, que son parecidas a los Arduinos. Si ustedes quieren hacerlos compatibles también con los mismos shields que existen para Arduino, sería una muy buena opción también trabajar con estas tarjetas. ¿Ok?
El ecosistema de Wemos también, bueno, si ustedes quieren adentrarse un poco más acerca de estas tarjetas de desarrollo, aparte de que venden estos kits de desarrollo, ellos también venden estos módulos que se pueden integrar a las tarjetas Wemos. Por ejemplo, hay módulos para sensores de temperatura, sensores de presión, para encender LEDs RGB, para almacenar en SD cards, para temperaturas y actuadores. La idea de todo esto es que se puedan conectar o apilar uno tras otro y puedan crear un pequeño sistema IoT con un actuador o un sensor y puedan controlarlo también remotamente, ¿no? Utilizando algún protocolo de comunicación que existe en la red. Entonces, estos juegos existen, vienen ya con varios módulos. Van a encontrar ustedes, si es que van sobre todo a las tiendas de AliExpress en línea, van a encontrar que existe una gran cantidad de este tipo de módulos integrables. Hasta inclusive tienen, bueno, módulos botones, módulos OLED para mostrar en pantalla, inclusive para hacer pequeños galletas o soldarse ustedes si quieren su propio hardware y relays, ¿no? Para poder controlar algún periférico. Es también bastante interesante estos módulos. En mi caso yo les he utilizado también para algunos prototipos y en realidad sí me ha sorprendido porque son más bajo consumo que una tarjeta no de MSU. Y para trabajar con baterías es genial, es muy buena. Bueno, también existen en el mercado sensores open source que pueden buscarlos también en algunos foros, ¿no? Como ideas para que puedan desarrollar con las SP8266, en el cual integran una sonda para que pueda capturar la información de humedad del suelo y poderlo enviar hacia internet o hacia la nube. ¿Ok? Utilizando obviamente una tarjeta SP8266, este tipo de sensores se le llama sensores capacitivos. Estos tienen un principio de funcionamiento mediante lo que es la capacitancia. Cuando estas ondas se introducen en un material con agua, la capacidad o la capacitancia en general va a variar. Según esas variaciones, pues se puede detectar si es que la tierra contiene mucha humedad o no tiene humedad. Que justamente esto se emplea para lo que es el tema de riego automatizado. Y sí, lo pueden realizar también con una tarjeta SP12. Estos planos están disponibles también en internet y también lo venden en AliExpress, por si acaso. Si es que están interesados quizás en hacer algún proyecto relacionado con jardines inteligentes o riego, pues una muy buena tarjeta son estas aquí. Bueno, como también pueden realizar prototipos, ¿no? Prototipos que pueden enlazarlos con algunos periféricos estándares para trabajar con Arduino y mandarlos a plataformas. Por ejemplo, esta es una plataforma que se llama TeamSpeak. Es gratis por cierto periodo de tiempo. Y además vas a poder visualizar la data que envía estos hardware, ¿no? Entonces aquí se dan cuenta cómo ha cambiado ya todo este paradigma de poder desarrollar proyectos electrónicos, proyectos de automatización o de control, desde un paradigma de controlar todo localmente hasta poder controlarlo desde la nube. Entonces, justamente ya todas estas tarjetas no, SP y todo este ecosistema de IoT ha ayudado a poder crear estas soluciones de Internet de las Cosas a bajo costo. Bueno, también hay prototipos que se pueden desarrollar con relays para controlar quizás las luces empleados para domótica. Entonces, si ustedes están interesados en poder hacer su propia domótica en sus casas, una muy buena herramienta también es utilizar las tarjetas no MSU. Rápidamente lo pueden emplear y lo conectan estos relays que se pueden utilizar con 220, con la línea de las casas de 220 voltios y empezar a prender o apagar las luces de las casas, automatizar quizás los ventiladores o prender o apagar la terma para que no consuma energía,
entre muchas cosas más que se pueden emplear y que se puedan utilizar para encender o apagar cosas. Además, existen en el mercado pues, varias plataformas que te permiten crear aplicaciones o apps que también se utilizan para poder interconectar mediante red, utilizando obviamente los protocolos de ya sea HTTP o MQTT y controlarlos remotamente o también controlarlos localmente, ¿no? Que no necesariamente las soluciones que se emplean para IoT se tienen que conectar desde internet, ¿no? Sino generalmente vía inalámbrica, con un punto de acceso Wi-Fi, de manera inalámbrica, por una cierta distancia, controlar estos objetos. Otros proyectos que hay, por ejemplo, son los robots Plen, basados en las tarjetas ESP8266, que vienen en estas tarjetas. Esto también lo venden en kit, por si acaso. Si es que les interesa la robótica y unirlo con la parte de IoT, pues una muy buena manera es trabajar con estos robotcitos. Me acuerdo también que hace tiempo importaron esto con un amigo y lo fue programando y en realidad sí, ¿no? Podía hacer todo el tema del control. No sé si ustedes han visto estos robots que utilizan en estas competencias de robots futbolistas que en Japón que hacen su partido de fútbol y los controlan con control remoto. Ya, con estas tarjetas pueden hacer uno de esos, ya que incluye un módulo SP inalámbrico y le conectan aquí los servomotores y ya pueden hacer las rutinas para que avance, retroceda el robotcito, crear rutinas de pararse, no sé cuántas cosas más que se puede desarrollar con este tipo de entornos, basados justamente con las tarjetas SP8266 y la conectividad inalámbrica. Y otro también, herramienta interesante que se puede encontrar y se puede desarrollar con la SP8266 son estos hardwares que son los Sonoff. Quizás también algunos de ustedes habrán escuchado o visto en las tiendas de electrónicos, que son hardwares que puedo emplearlo para poder automatizar también en la parte domótica mis luces o ventiladores o termas, ya que además de darte un hardware, tienes la posibilidad de descargarte aplicaciones ya hechas por el propio fabricante, poder crear aquí rutinas de encendidos y apagados, es decir, tú puedes programar como un timer para que se pueda encender o apagar y esto controlarlo con esta aplicación que te da el fabricante de Sonoff y automatizar en realidad. Se puede emplear aquí 220 voltios, solamente tiene una salida para poder controlarlo. Si ustedes ven aquí el hardware, solamente te da una salida para encender o apagar un ventilador o un foco y la otra es para poder introducir la línea de 220 voltios. ¿Ok? Esto está basado también en una SP8266, así como viene grabado con el firmware del propio fabricante Sonoff. Ustedes pueden grabarle o regrabarle sus propias rutinas automatizadas y esto de aquí poder crear algún propio desarrollo interno y poder conectarlo, que básicamente esa es la idea. Entonces, con estas tarjetas van a poder justamente realizar ese tipo de conexiones para lo que es el empleo de domótica. ¿Ok? Este hardware, lo bueno que tiene es que ya tiene una carcasa que lo va a proteger justamente ya de la intemperie, cosa que también es bastante importante, proteger a los hardwares de la intemperie, ya que si es que sufre un golpe, pues el hardware va a seguir funcionando, pues no se va a romper o algo similar. Pero como les mencionaba, estos hardwares se les puede regrabar otros firmware, ¿no? Porque están basados en el mismo chip, en el SP8266. Bien, hemos llegado ya a la parte final del webinar. En esta versión lo hemos hecho en nuestra propia plataforma de nuestra página web. Eh, Está habilitado un chat para poder
responder algunas dudas que ustedes tengan durante este webinar. Voy a ir leyéndoles algunas dudas que quizás han puesto aquí en el chat, que veo que han puesto. Eh, en realidad sí, el módulo SP12 sí lo venden aquí en Perú. Eh, Nosotros también lo tenemos stock. Nosotros también vendemos estos productos de SP12, no MCU. Sí, sí los venden solo para que ustedes puedan desarrollar sus propios encapsulados o sus propias tarjetas basadas en el chip SP8266 para IoT. Es más, ¿no? Acá inclusive hay fabricantes que realizan las PCBs aquí en Perú. Obviamente que tú tienes que hacer el diseño ya en algún software CAD para PCB y poder enviárselos en formatos Gerber, si no me equivoco, y lo fabrica, ¿no? También tiene la opción de enviar sus PCBs, obviamente ya con todos los archivos Gerber, hacia China. Hay empresas como por ejemplo PCBWay, está también JLC PCB, que fabrican PCBs prototipos por pequeñas unidades, puedes traer desde 5 unidades y te cuesta alrededor de estas muestras de 5 unidades unos máximo $5. Y ya puedes empezar a trabajarlos aquí haciendo tu propio hardware basado en SP12. Los mandas a fabricar en China y si los traes por DHL, estos llegan en una semana y media máximo aquí a Perú. Y puedes ingresar obviamente a la misma página y en la misma página, en el caso de JLS PCB, sí tiene su propio portal para poder en línea cotizar el costo del hardware. Y ya, con eso mandas a pedirlo y funciona el PCB. Si hacemos delivery, sí, bueno, tenemos una parte de servicios para delivery. Dependiendo de dónde sea el lugar de delivery, se les puede enviar. Si es en la provincia, también se les puede cotizar y se les envía el producto, no hay problema. Eso ya lo podemos coordinar interno. Bien, entonces, si es que tienen alguna duda, pregunta, pueden aprovechar para hacerlo. Mientras vamos a mostrar ya la parte del sorteo, ya que, bueno, teníamos planeado dar este sorteo. Eh, ya tengo los... Bueno, acá hay una pregunta más, antes de dar el resultado entonces. En el caso de antenas 5G para IoT, ya, en el caso de 5G todavía no es un estándar todavía que esté maduro para poder conectar a dispositivos IoT. 5G está más previsto para poder conectar dispositivos con mucho ancho de banda, en el orden de los gigabytes, pero no tanto para conectar pequeños dispositivos. A esto se le está agregando un parche que es el protocolo Narrowband IoT, que sí corre sobre redes móviles. Y estos trabajan ya con bajas velocidades de datos y son de bajo consumo de energía. Y esto va a ayudar a que pueda conectarse utilizando redes de largo alcance y baja batería. Es un estándar que se piensa adecuar al 5G, pero no nativamente 5G es para IoT, sino es para otro tipo de conexiones. ¿Ok? En el caso de las Node MCU ya son como un Arduino en realidad. O sea, no necesitan conectarlo a un Arduino externo para que se puedan comunicar. Son en realidad, trabajan como un Arduino en sí. Y pueden desarrollar ahí código directamente y utilizar sus GPIOs para conectar sensores. Ahora, si lo quieren sí o sí conectar quizás hacia un Arduino, pues podrían emplear o el protocolo I2C o comunicación serial, ya que estos protocolos son estándares para cualquier microcontrolador
de cualquier familia como PIC o ARM o National Instruments y también compatible con Arduinos que tienen los controladores ABR. Pero en realidad no, en esencia no tanto, sino solamente es conectarlo y ya, trabaja como un Arduino más. Si te faltan pines, podrías optar por utilizar las tarjetas SP32 que trabajan ya con lo que, bueno, tienen en realidad más pines y tienen también la conectividad Wi-Fi. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo puedo conectar mi SP32 a nivel WAN? Quiero ver unas lecturas de temperatura de una empresa, de una empresa a otra, imagino. Ya, sí, en realidad tú cualquier tarjeta SP8266 o SP32 lo puedes conectar a internet, ¿ah? Eh, Tú puedes emplear el protocolo MQTT, que es de los más simples, utilizar un broker gratis en la nube y mediante otro cliente, el cliente lo puedes instalar en la computadora de tu casa o en tu propio celular, el cliente MQTT, y lo puedes enlazar en la nube, no vas a pagar nada, solamente es instalar estas librerías y es gratis, puedes empezarlo. Si quieres hacerlo más sofisticado, pues puedes emplear el protocolo HTTP. Ya para esto tendrías que primero estudiar quizás o averiguar un poco sobre cómo trabaja el protocolo MQTT. Pero el SP32 y el SP8266 se pueden conectar hacia internet. Normal, no hay problema. Es más, si trabajas tú con protocolos MQTT, tú puedes enlazarlos en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes mandar datos en cualquier momento a la nube o a internet y también va a poder recibir datos desde la nube. Y esto te podría ayudar para quizás automatizar algún relay o un foco y poder enviar datos de sensores, ¿no? Para eso tendrías que ahí que estudiar un poquito sobre el protocolo MQTT y hay librerías en Arduino, como es el caso de la librería que se llama PubSubClient, que trabaja MQTT y lo puedes enlazar también con las tarjetas SP32 y SP8266. Básicamente la diferencia entre un SP8266 y un SP32, primero es que el SP32 es más hardware, por ello es un poco más costoso, eh, tiene mucho más periféricos, por eso es más complejo de programarlo, porque tiene más periféricos, pero tiene un rendimiento superior a comparación con un SP8266. Pero ahí, como te digo, pues darle una chequeada al protocolo MQTT y vas a ver, darte cuenta que sí puedes hacerlo tranquilamente. Acá hay otra pregunta. ¿Cuánto es el máximo alcance de señal Wi-Fi del SP826601 y cuánto es su consumo máximo de corriente? Ya, esta es una pregunta bastante técnica y en realidad sí se puede saber. El consumo de una SP8266 está alrededor de los 70 miliamperios transmitiendo datos. Cuando no transmite datos va a bajar. Puedes emplear modos de bajo consumo de energía, como el modo Sleep y el modo Deep Sleep, en el cual en el modo Sleep apaga todos los periféricos de red Wi-Fi. Y en el modo Deep Sleep lo que hace es apagarse completamente el procesador. Y solamente se despierta con alguna interrupción externa. En cuanto al alcance, esto va a variar dependiendo de la línea de vista y también de la posición con respecto a la antena. También se denomina aquí el radio de Fresnel, ¿no? Obviamente para áreas cercanas, por ejemplo, un cuarto, fácilmente no, se podría despreciar estas medidas, ¿no? De la línea de vista y el radio de Fresnel. Pero si es para distancias largas, sí podrías emplear ya un estudio para poder ver a qué nivel lo tengo que colocar en la antena de una SP con respecto a la antena que está en el punto de acceso Wi-Fi. Generalmente las redes Wi-Fi están pensados para trabajar como máximo a 100 metros de distancia. O sea, hasta 100 metros podrías trabajarte bien, ¿no? Si quieres ampliar el rango de cobertura, quizás podrías emplear antenas de mayor ganancia
un exceso emplear antenas de mayor ganancia, tanto para la antena Wi-Fi y también para el dispositivo Wi-Fi. Eh, una antena direccional sería la solución para mayores distancias. Y el otro sería también ya darle un radio de Fresnel con respecto al enlace Wi-Fi y conectarse directamente al, al punto de acceso, sin ningún obstáculo. Y quizás podría ir más de los 100 metros. Aquí otra pregunta, ¿cuál broker recomiendas para MQTT? Ya, el broker que puedes emplear para MQTT, de los libres que vas a encontrar va a ser High MQTT o HIB MQTT. Lo voy a escribir aquí mejor para que se pueda ver. Ya, se llama así, Hive MQTT. El otro sería mosquito.org, que son gratis en realidad. Y el otro súper recomendadísimo sería shifttr.io. A este aquí te lo recomiendo más porque te permite ya un panel de administración. shifttr.io. Si puedes buscar más documentación sobre esto y puedas utilizar un broker gratuito, el de aquí. Y bueno, también hay brokers de paga, como por ejemplo Cloud MQTT, que este ya te soporta grandes cantidades de conexiones por cliente, pues. Ya si vas a desplegar alguna solución, eh, fácilmente ya tendrás que pagar un broker dedicado, ¿no? También existe AWS IoT. AWS IoT Core, que también puedes emplear un broker MQTT, pero aquí ya te factura por el tema de solicitudes por día. Creo que 1000 solicitudes tiene un costo, algo así. O 1000 conexiones, o 1000 peticiones que hagas al servidor tiene cierto costo. No estoy seguro cuánto es el costo, pero sí tiene una facturación. Pero a manera escalable es mucho mejor. Esto es aquí. Y ya puedas interconectar algún